hablar de comida, ¿en qué parte tocaría? Pero vamos a hablar de una cita. Calcule usted cuánto toma uno para una cita. Cuando uno piensa, si alguien dice, usted separe la fecha. Generalmente los que llevamos agenda solemos abrir al día que nos corresponde y ponemos la hora. Tal día tenemos tal cita. O sea, nuestras agendas, ¿verdad? Cuando uno tiene muchas cosas. Antes yo no manejaba agenda y no importaba si fueran 6, 7 meses, yo recordaba perfectamente cuándo tenía la actividad. Pero hoy día, cuando se te multiplican el nivel de responsabilidad, tienes que usar mucho la cabeza, hay que hacer la agenda, ¿verdad? Y obviamente, cuando van pasando los años, no porque uno vaya borrando, el cerebro pierde facultad después de los 90, o sea, el mío y el no sé de alguno está en plástico todavía. Ahora que está empezando. Entonces, a la medida que nosotros podemos concebir notas, hacemos básicamente este nivel de separación de ese lugar, de esa fecha, con esa persona, y se marca y se delinea el propósito por el que nos vamos a reunir o a encontrar en la cita. Sin embargo, quiero hablar de una cita, pero una cita en Getsemaní. ¿Escuchó la nota? Amén. Una cita en Getsemaní. En el libro de Mateo capítulo 26, versos 36 al 38, soportamos lo que vamos a compartir al día de hoy, hacemos soporte allí. Mateo, reitero, capítulo 26, verso 36 hasta el 38. Busca con calma, una vez lo encuentran, me gritan amén. Sabemos que estamos listos para leer. Amén. Saludamos a los que están conectados, nuestra hermana Santa Arias desde Barcelona, España, conectada con nosotros, una de nuestras alumnas, bueno, ex alumna, pues ya se completó el diplomado sobre liderazgo, está conectada allí, Dios me la bendiga mucho. Nuestros líderes de República Dominicana están también conectados, un amigo pastor que conocí en Panamá, Pastor Julio Rosa de Iglesia AIC, Iglesia, Asamblea de Iglesia Cristiana, un amigo, ¿verdad? Creo que pastor en el Bronx, pero allá fue que le conocí. Qué bueno que esté allí, gracias por acompañarnos, igual a nuestros líderes de República Dominicana, nuestros líderes acá también, bueno, otros más que están conectados, bueno, creo que nuestra tesorera también se conectó, Dios me la bendiga mucho, mira ahorita. ¿Listos allí? Mateo 26, 36, el texto establece y dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, quédense aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Amén. Puede usted ocupar su asiento y darle gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, fuente inagotable de vida. Ata y todo pensamiento y lígalo, Señor, en este lugar para recibir tu palabra, y esto lo hacemos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Reiteramos entonces una cita en el Getsemaní. Hemos dicho que cuando asumimos una cita, ¿verdad? Que es asimilar, ¿verdad? El día, el lugar para encontrarse, para verse, para hablar, conversar y agotar lo que fuese con una persona. Bien que existen diferentes tipos de citas. Hoy día nosotros cuando hacemos ensayos en la universidad, que nos mandan a hacer unas investigaciones, en esas investigaciones solemos hacer conexión de citas bíblicas o documentos que hayamos investigado para buscar las informaciones, pues igual lo hacemos. Cuando de pronto alguien está haciendo un discurso, le da por citar lo que alguien dijo en algún momento X en la historia, pues también se recibe esto como una cita en particular. Ahora, cuando nosotros pensamos y miramos el contexto de lo que se está dando, está en este capítulo 9 de Mateo, hay unas 9 divisiones. Cuando Roberto Estefano nos hizo la división de la Biblia en capítulos, versículos, ahí con Roberto Estefano, estaban dando en el siglo X, justamente cuando consigo, ¿verdad? Aquí él hizo 9 divisiones. Recuerden que la Biblia no tenía capítulos ni versículos, era un paquete de letras, pero a partir del siglo X estos dos individuos hicieron las divisiones para quizás darle un poquito de verdad, de contexto a las cosas. Pues allí justamente habla de esas 9 divisiones. La primera división habla del capítulo, verso 1 hasta el 5, sobre el complot que tienen allí para matar a Jesús. Eso, ¿verdad? Están fraguando todo aquello para matarle. En la segunda parte que menciona, el verso 6 hasta el 13, es cuando Jesús es ungido en Betania por aquella mujer llamada María, cuando dicen que era una prostituta, whatever, era básicamente la nota que allí se enquista. Jesús dice, ella está celebrando anticipadamente mi sepultura, por eso lo hizo. En tercero, Jesús ofrece, es verdad que Judas le va a entregar, los versos 14 al 16. Jesús señala que alguien le va a entregar. Y uno de sus más allegados es el que lo va a hacer. O sea, él no estaba inventando cosas, él estaba consciente de lo que iba a suceder en su vida. La cuarta división es
institución de la cena del Señor, dice la división acá, aunque el contexto dice celebración de la Pascua, ¿verdad? Se mantiene esta allí en el 17 al 29. Ya en el quinta división Jesús anuncia la negación de Pedro, verso 30 al 35. Recordamos, ¿verdad?, todo lo que Jesús le dice. Pedro dice: que todos se escandalicen, Señor, yo de ti no me voy a escandalizar. Pedrito, tú sabes, Pedro, Señor, te estoy diciendo, mira, yo hasta contigo voy a la muerte, pero antes de que el gallo cante me negará 3 veces. ¿Ya ustedes recuerdan que dije quién era el gallo? No es un animalito, ¿verdad? No es un ave, el gallo no. El gallo era un centinela de la vigilia de la guardia romana. Como las noches eran divididas en 4 vigilias, al cambio de una vigilia o guardia en una de esas vigilias sonaba un trompeta, y esa trompeta se le conoce como el canto del gallo. ¿Se entendió? Hemos oído muchas predicaciones equivocadas, ¿sí? Ok, vamos corrigiendo ya el chip. Se ha enseñado muy mal por mucho tiempo. Entonces, otra más. Ya llega entonces la sexta división, que es la oración de Jesús en Getsemaní, que es justamente lo que vamos a compartir. Pero en la número 7, entonces produce la traición de Judas y el arresto de Jesús. Los versos 47 al 56. En la división número 8, Jesús está ante Caifás y el consejo, 57 al 68, y concluyente, Pedro niega a Jesús cumplimiento de lo que él había dicho. O sea, profecías cumplidas hay en el acto mismo. Ahora, consideremos algunos detalles aquí a apuntar. Esta oración de Getsemaní solamente lo mencionan los evangelios sinópticos. ¿Explico? Son como 3 periodistas, por decir de una manera, uno del Washington Post, uno de New York Times y cualquier otro que aparezca por ahí de pronto, de los periodistas de diferentes casos, de CNN, por decir. Y cada uno está dando un reporte diferente. Usted ve que de pronto uno dice: bueno, pues hubo un accidente y murieron 3 personas. Y otro dice que murieron 2 personas, pero lo que sí están de acuerdo es que hubo un accidente. Que se equivocan de repente, que uno tuvo una impresión y miró una cosa, otro miró otra, pero lo que ocupa aquí es que ciertamente el hecho se produjo. Y Lucas menciona un poquito más. Lucas tuvo que investigar porque él no estaba presente cuando esto ocurre. Recuerden que Lucas solamente se une al grupo de misioneros de Pablo en el año 53, cuando Pablo llega allí a la ciudad de Troas, Hechos capítulo 16. A partir de allí se reúne con Pablo, no sé si recibe a Jesús en ese momento. La idea es que empieza a hacer investigaciones, y los reportes que le dieron los muchachos, o sea, los discípulos de Jesús, y la investigación que hizo con María, le dio para concluir en estos detalles. Si me gusta lo que Lucas dice, lo veremos más adelantito. Ahora, le dijimos que una cita tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con horas, tiene que ver con lugares, pero también inquista lo que es un motivo, porque nadie va a ir a un lugar ¿a qué? Si no hay nada que hacer, usted mejor en su casa tranquilo, ¿sí o no? Si va a salir es porque realmente hay una gran motivación. Ahora, yo quiero considerar todo esto en línea recta y preguntar a usted, siendo retórica la pregunta, pero sí llevarlo al orden reflexivo. Una cita en Getsemaní. ¿Por qué? ¿Por qué tener una cita en Getsemaní? ¿Por qué llegar hasta ese lugar donde de repente hay tantas personas en el entorno en el que nosotros pudiéramos quizás compartir con ellos? Ahora, Getsemaní, ¿qué significa? Lugar de prensa de oliva, o donde se prensa las olivas. Lugar del molino, o lugar donde se muele, estoy traduciendo al español. Esto es lo que significa Getsemaní. Entonces usted dirá: bueno, pastor, de repente este lugar se va a hacer esta cosa, ¿por qué? Ok, muy cerca del lugar donde se conoce como el torrente de Besor, que es muy mencionado en las escrituras hebreas o Antiguo Testamento, como se le suele llamar. Cuando David aquí, 1 Samuel capítulo 30, perseguía a los de Amalek, dice que cansados 200 hombres se quedaron en el torrente de Besor, justamente próximo al torrente de Besor. Allí estaba Getsemaní, y justo en el centro, en el monte de los olivos, y justo en el centro del monte de los olivos se encontraba Getsemaní. Se estaba justo al centro. Pero era un lugar especial porque era el lugar donde Jesús se iba a orar con sus discípulos. Era el lugar donde Jesús se apartaba a veces cuando se sentía cansado. Se iba justo a ese lugar del Getsemaní. Allí se iba a orar. De hecho, Lucas establece en el capítulo
Marcos, capítulo 1, verso 35, dice que siendo muy de madrugada, Jesús se iba a lugares desiertos y allí oraba. Si ves el lugar donde no había nadie, si ves el lugar donde él solo se podía encontrar con Dios, para tener un lugar de estar, ¿verdad?, separado del bullicio, de estar entumecido, cargado, ¿verdad?, con todo lo que cosas que allí se dan. Ahora apuntemos una cosa más. ¿Qué representa Getsemaní? Getsemaní representa intimidad. ¿La escuchó? Amén. Intimidad. A veces necesitamos estar en un momento íntimo para encontrarnos con nosotros mismos. A veces estamos tan rodeados de tantas personas que a veces lo que hacen es drenarnos, ¿verdad?, hasta las energías. Hay gente que son tan negativas, tan tóxicas, de ser el término moderno que se usa mucho, que no están contentos consigo mismo, y a todo el mundo se la ponen difícil. Todo el tiempo tienen una situación, todo el tiempo tienen una crisis, todo el tiempo tienen una dificultad. Pero ese Getsemaní también representa un lugar secreto. A veces hay que salir, obviamente, de todo ese entorno, entrar en la intimidad, entrar en el secreto, justamente para muchas veces desintoxicarnos de toda la contaminación, ¿verdad?, auditiva, visual, que emocional, a veces hasta que se experimentan sensaciones que mejor uno dice, dame, yo me voy de aquí, me voy hasta a este rincón, porque allí yo voy a estar por lo menos ventilándome un poquito. Amén. En ese lugar tranquilo. Pero también es un lugar de intercesión, Getsemaní, porque Jesús se fue allí con sus discípulos. Note, eran 12 discípulos, solo que Judas se había quedado fuera. Judas se quedó fraguando el entregar a Jesús. Él se queda con esos 11 discípulos y le dice a 9 de ellos, quédense aquí, o a 8 de ellos, quédense aquí, estos muchachos y yo vamos a ir un poquito más adelante, a estos los deja aquí, se distancia un poquito más y dicen, quédense aquí, yo voy a subir hasta allí, pero tengo que decirle que tengo mucha angustia, me siento mal. Oren conmigo, por favor, ayúdenme a interceder porque no me estoy sintiendo bien. Este lugar también es donde se experimenta la soledad emocional. ¿Escuchó? En Getsemaní se experimenta la soledad emocional. Jesús tenía compañeros, tenía discípulos, ¿sí o no? Sí. Pero ¿cómo es posible que Él le dice, cómo es que ustedes no han podido orar conmigo ni siquiera aunque sea un momentito? ¿Cómo es que no lo han hecho? ¿Cómo es que no pueden dedicarse a orar conmigo, ayudarme a intercederles? Acabo de decir que mi alma está abatida, está angustiada hasta la muerte. Pero ¿sabes qué? Cuando toca el Getsemaní, es a ti que te toca. Voy a repetir esto una vez más. A veces hay personas que están pasando por procesos permitidos por el Señor, y aunque tú quieras que alguien más te acompañe, tú eres el seleccionado para el Getsemaní. No nos sintamos mal por el que de repente no nos acompañó en la angustia. No nos sintamos mal si alguno, ¿verdad?, te acompaña en un trayecto de la angustia y en otro tiempo pues te sueltan. Recuerda, la prueba es tuya. De hecho, cuando estaba buscando, oren pues para que no entren en tentación, como Jesús recurría con los discípulos. Cada vez que se volvía a ellos, los encontraba dormidos. Por la tristeza, algunos dicen, por de pronto el cansancio experimentado por el curso del día. Recuerden que caminaban a pie kilómetros bajo altas temperaturas. Estaba solo. Emocionalmente hablando, él decía, pero no pueden acompañarme ni siquiera una hora. Aleluya. Es que hay una hora en la que debemos estar a solas con el Señor. Recuerden que esta prueba no es colectiva. De hecho, cuando buscaba, repito, no entren en tentación, la palabra allí, cuando la busqué, lo que dice es una gran prueba. En el texto griego es una gran prueba. Velen para que no entren en una gran prueba. Entonces, cuando estamos pasando por este momento, hay una gran prueba donde de repente queremos levantar la vista, levantar el brazo y empezar a acusar a las personas que no tienen niveles de responsabilidad en algo que solo Dios es el que lo está permitiendo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora es interesante que miremos más. El Getsemaní también es un lugar donde se libra la más grande batalla contra la carne y el espíritu, porque la carne no le interesa nada de lo que tenga que ver con el espíritu. Por eso Jesús le dice a los discípulos, oren, porque a la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. O sea, el espíritu siempre quiere orar, pero de repente nos cae el cansancio, el sueño, el aburrimiento, las distracciones. Se están librando batallas. ¿Alguno está librando alguna batalla aquí? Aleluya. Cuando nos despertamos de madrugada para orar,
oiga, me arrancamos orando con mucho fervor, de repente estamos resolviendo otra cosa mentalmente hablando. Ay, verdad que era orando que yo estaba. No me diga que no le ha pasado. Que de repente empezó a orar y cuando viene a ver, dijo 1855 cosas que no se dio cuenta porque se quedó durmiendo mientras oraba. Dígame a quién no le ha pasado, porque si no a mí que me ha sucedido. Nos ha pasado porque estamos librando una tremenda batalla en la cita que tenemos en Getsemaní. Más hay que apuntar que Getsemaní es el lugar de renuncia, pues aquí pedimos que se haga la voluntad del Padre, no así la nuestra. Porque la verdad es que si fuera por mí, yo pudiera cambiar absolutamente todo de pronto, hasta el mensaje que predico en algún momento, para que alguien se sienta bien. Pero cuando estamos en nuestro Getsemaní, llámese si estamos caminando por la calle, porque el Getsemaní, cuando dije que es un lugar secreto, un lugar de intimidad, puede ser que de repente usted salió de en medio de la persona, pero ¿qué tal si va caminando por la calle y está viviendo su propio Getsemaní? ¡Aleluya! ¿Qué tal si está en el trabajo y está en un Getsemaní experimentando algún nivel de dificultad? ¿Qué tal si de repente va, de pronto camina a una cita médica, lo que fuera, y el Getsemaní representa justo el diagnóstico que el médico le dio? Pero justo en ese lugar es donde nos toca renunciar a hacer nuestras voluntades para hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. De hecho, no se puede llegar a Getsemaní y poderle decir al Señor que se haga su voluntad si en el curso del día no hemos dicho, como decía el maestro, ustedes cuando oren y díganle al Padre, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, sea hecha en la tierra. O sea, el ejercicio, nota el punto, el ejercicio de hacer esta renuncia continua, sistemática, es la que cuando llegue el momento de Getsemaní nos va a posibilitar el decir, Señor, aquí renuncio a todo derecho para que tu voluntad sea la que se haga y la que se establezca en mi vida. Gloria a Dios. Interesante es que la voluntad de Dios a veces no se parece a la suya ni a la mía. Así es. Yo quiero predicar esta tarde, pero quiero predicarle a la gente y inclusive a hermanos que de pronto nos escuchan, que creen que van a meterse en oración y la voluntad de Dios era de acuerdo a su agenda, a su plan y su propósito. Jesús estaba orando para que Dios hiciera su voluntad, pero está diciendo, no se haga la mía sino la tuya. La voluntad del Padre era que Jesús fuera al Calvario. ¿Cuál será la voluntad de Dios para la vida de alguno de nosotros? ¿Estamos dispuestos a asumirla? ¿Estamos nosotros dispuestos y aceptamos el designio de la voluntad de Dios, aunque no se parezca a la nuestra? No sé, ya le dije ahorita que estas son preguntas un tanto retóricas, pero un tanto reflexivas para nuestras vidas. Más, el Getsemaní representa un lugar de humillación. ¿Escuchó qué dije? Humillación. Ya esto lo he dicho, lo he predicado, pero permítame como maestro a recurrir en lo que he enseñado. Si la palabra humillación, vamos a la biología, tomamos una bacteria que pudre la tierra, se conoce como el humus. Humus, no estoy hablando solo del humidi, como diríamos en latín, pensando básicamente en esto, la humillación o la miseria, irnos un poquito más al fondo. Este humus en la biología que compone la tierra, esa tierra negra parecida a la de Moca, ¿verdad? Los mocanos acá cerca, los que han pasado cerca, esa tierra negra que nos venden por las calles de Santo Domingo, que usted va y busca allí a Janipo en un momento X porque quiere llegar a su jardín y echar. Eso es un humus que está pudriendo la tierra. Ciertamente en Getsemaní es donde se va a podrir todo lo que es el ego personal para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Getsemaní, una cita en él, pero Getsemaní también representa un quebrantamiento. Bien que no nos gusta el quebrantamiento. A nadie le gusta ser quebrantado. A nadie le interesa pasar por este proceso, pero es necesario el proceso del quebrantamiento. Porque si no somos quebrantados, no somos exaltados. Si no somos quebrantados, no experimentamos la multiplicación exponencial. Permítame recordar Isaías 53:3. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros estuvimos por herido de Dios y abatido. Verso 10. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya expuesto su vida por muchos, verá linaje, y su descendencia, ¿quién la contará?
Si Jesús nunca se casó, ¿cómo puede decir Isaías 850 años antes de nacer Jesús, su descendencia, quién la contará si nunca se casó? La multiplicación exponencial se va a producir cuando justamente nosotros morimos. Voy una vez más y hago ejercicio con esto. Si usted toma una semilla y la siembra, toma una naranja, ¿cuántas semillas tiene una naranja? Yo no sé, le pregunto a los del campo aquí. Tendrá varias. No se sabe específicamente cuántas semillas tiene. Puede tener 7, puede tener 12, puede tener 14, whatever, no sé cuántas. Ahora, ¿cuántas naranjas tiene una semilla? Porque puedo decir y contar cuántas semillas tiene una naranja. Lo que nunca podré contar cuántas naranjas tiene una semilla. Pero no pueden nacer las semillas de la naranja hasta que la naranja no experimenta el quebrantamiento, la semilla. Por eso Jesús dice, si el grano de tierra no cae a tierra y muere, queda solo, es un solo grano. Pero si muere, lleva muchos frutos. Entonces cuando dice Isaías que su descendencia, ¿quién la contará? Es que en Getsemaní fue donde empezó a gestarse, aleluya, la salvación misma de la humanidad. Ayer eran solo 12 muchachitos que le seguían. Luego se sumaron como a 70, luego como 120, finalmente como 500, dice Primera de Corintios capítulo 15, Pablo hablando allí, como 500 hermanos. ¿Y por cuánto se cuentan los cristianos? Por millones. ¿Y cuánto era Cristo? Cristo era uno solo. ¿Se da cuenta? Que solo cuando se muere es donde se produce justamente la multiplicación exponencial. Recuerde, multiplicamos por el exponente. 2 por 2, 4. 4 por 4 y por allá se va multiplicando por el exponente. Y esto da los millones de creyentes que hoy hay día sirviendo al Señor. Pero también la cita en Getsemaní representa el lugar de vulnerabilidad. ¿Escuchó? Es un lugar de debilidad. Es un lugar donde la gente nos encuentra un tanto sensibles. Jesús llega donde los hermanos, amigos, colegas, compañeros, muchachos, como decía él, así le llamaba ese texto griego, huyos. Oye, muchachos, ¿por qué no pueden velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Por qué no se dedican? Les acabo de exponer mi vulnerabilidad. Les acabo de decir que mi alma está triste, está angustiada hasta la muerte. Mi alma no se siente bien. O sea, en estos 3 años y medio nunca me han visto con cambio de humor y ahora le estoy diciendo que me siento mal. No era un pusilánime Jesús. No era un tipo lunático que un día amanecía de un lado, dependiendo de la posición de la luna, si estaba su estado emocional. Él no tiene el problema de muchos cristianos del siglo XXI. Jesús todo el tiempo tenía un solo estado de humor. Sin embargo, le dice a sus compañeros allí, mi alma está abatida hasta la muerte. Y me encanta que el proceso emocional por el que él está pasando, Lucas como médico lo recurre y dice, verso 42 en adelante, y estando en agonía, era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Permítanme, porque cuando voy al ejercicio de verdad neurológico, psicológico de lo que el maestro está sucediendo, se entiende que cuando el nivel de ansiedad se eleva y no se encuentra solución a ella, genera lo que es la depresión. La depresión, al potenciarse, genera lo que es la angustia. Jesús había pasado por 3 procesos en lo que está viviendo la sociedad al día de hoy. Jesús no pasó para que nosotros pudiéramos hoy estar libres de eso. ¿Cómo se llama la enfermedad del siglo? No se llama estrés. La que está acabando con la humanidad, el estrés. La que está haciendo que muchos atenten contra su vida, el estrés. La que está generando enfermedades ¿verdad? O psique emocional o psicosomáticas, ¿verdad? Psique de mente, somas, cuerpo. Son términos griegos, pero se maneja así en la medicina. O sea, Dios está diciendo algo especial, algo está trabajando en la mente de la gente. Sin embargo, Jesús lo padeció. Ahora, ¿qué es lo que dice Lucas cuando dice que la hematidrosis? O sea, los médicos la tipifican como hematidrosis. Recuerda que hema viene de hemoglobina. Drosis, ¿verdad? Drenar, o sea, vertir, o sea, a través de las glándulas sudoríferas, cuando se rompen por la presión y la depresión combinada, los vasos capilares se rompen y vierten al exterior como sangre espesa. Recuerde que tan pronto la hemoglobina le toca el oxígeno, se condensa, se hacen los trombos, se hacen, ¿verdad?, los coágulos sanguíneos. Y eso es lo que pasa, para que usted entienda un poquito cómo reacciona todo esto. Y el maestro lo está sufriendo en ese momento.
tomes en cuenta esto. Permítame mirar las patologías, o sea, la sintomatología, los síntomas que experimenta aquel que padece la dermatitis. Número 1, experimenta una debilidad y deshidratación acelerada. Cuando se está produciendo esto, recuerde que estamos trabajando tan fuertemente a través de un proceso mental lo que estamos padeciendo, que esto genera deshidratación potenciada. Usted ve que los locutores generalmente trabajamos solo 4 horas, no 8 horas como trabajan las personas normales, porque estamos trabajando con el cerebro y con la boca al mismo tiempo. República Dominicana, artículo 76, todo el trabajo solo 4 horas, porque estamos primero que todo encerrados en una cabina. Y la cabina no es un lugar grande. Muchas cabinas apenas tienen quizás el tamaño de esta plataforma. Otras tienen menos, a veces la mitad de esta plataforma. Y estamos encerrados con un computador de frente, un teclado, a veces 2 computadores, algunas cámaras hoy día, como se transmite hoy. Por eso todos los 4 horas trabajamos los locutores. Entonces, a notar, pero este está en esta posición y por eso la deshidratación se lleva hasta allí. Otra de las cosas que provoca la hepatitis también es un dolor de cabeza tremendo. Recuerde que los dolores de cabeza son pequeños quebrantamiento de vasos capilares, pequeños microscópicos. Es un dolor de cabeza, es un pequeño derrame. ¿Se entiende? Eso es lo único que pasa. Y Jesús está sufriendo todo esto en este proceso, mientras tanto está orando, está gimiendo, está pidiéndole al Señor, está luchando con su estado emocional afectado. Otra de las cosas que allí se está produciendo justo cuando la hematidrosis Jesús la está padeciendo es que le lleva y puede provocar inclusive desmayo, puede perder la pérdida de la conciencia o de la memoria, alguien que sufre lo que Jesús está padeciendo. ¿Y sabe que lo está padeciendo? ¿Sabe por quién? Por usted y por mí. Posteaba esta mañana una lectura con una imagen que decía que Jesús no se descendió del madero, no fue por los clavos, sino por amor a nosotros. Él se quedó allí, no por los clavos que lo sostenían, fue por amor a nosotros. E interesantemente, cuando esto se está produciendo, que el maestro está allí hablando con sus discípulos, que está diciéndole, por favor, acompáñenme. Se fue con Pedro, al mismo que le dijo que lo iba a traicionar, que más tarde se produjo la traición. Se fue con sus 2 primos, Juan y Jacob, hijos de Zebedeo, hermanos, hijo de Salomé, hermana de María. Se fue con ellos hasta allí. Y les dijo, por favor, ustedes van a estar más cerca de mí que los demás, ayúdenme por favor a interceder. Porque a veces también tenemos que entender que somos vulnerables, necesitamos el apoyo emocional de alguien en algún momento. A veces nosotros que hemos dado la mano a muchos, también necesitamos, si el Hijo de Dios necesitó de alguno, imagínate, nosotros como hombres necesitaremos la ayuda y el soporte de alguien. Pero también tenemos que estar estando conscientes que en nuestros Getsemaní aparecerán los que traicionan. Justo, y hablando de esto, en el verso 47 en adelante, mientras él hablaba con los muchachos que oraran, para que no vengan de tentación, pues le dijeron, ya sigan durmiendo, no hay problema. Y habiéndole dicho estas cosas, dice el verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos. De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, aprésenlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo lo llamó? ¿Por qué no lo llamó enemigo? Déjame le cuento algo. Hace muchos años, recuerdo, predicaba y ella decía, en una de esas prédicas que daba, que para que un boxeador pueda derrotar al contendor, tiene que pegarle de cerca. Nadie de lejos te puede golpear, te golpean los que están más cerca tuyo. Así que no nos sintamos especiales cuando los que están cerca traicionan. Son los únicos que pueden traicionarte, los que están lejos no te pueden traicionar. Solo que a veces nosotros entramos en crisis cuando la gente traiciona. Obviamente en nuestra humanidad es el tipo de resultado o de reacción que tenemos. Jesús estaba cerca. ¿Y por qué Jesús le dice amigo? ¿Sabe por qué? Porque él le había dicho anteriormente, de aquí en adelante no los llamaré siervo, sino amigo.
porque solo los amigos saben lo que hacen los amigos. ¿Y por qué Judas dijo, al que yo bese, ese es? Porque era de noche, y en medio de la oscuridad todos los gatos son negros. Pero Judas no se iba a equivocar, porque él sabía quién era su amigo. Oh, ¿alguien me está siguiendo? Solo te puede identificar el amigo, solo aquel que ha estado en tu intimidad, solo aquel que conoce el lugar. Es el único que puede llegar al lugar secreto, el único que puede encontrarte en el momento vulnerable, en el momento en el que tú, en lugar de recibir el golpe, necesitas que de pronto te levanten la mano, como a Moisés allí en Éxodo capítulo 17, cuando estaba peleando contra Amalek, que sus brazos se cansaban, que Uri y Aarón tuvieron que levantarle los brazos a Moisés porque él estaba cansado. En ese momento donde existe la vulnerabilidad, es donde tú y yo necesitamos que alguien venga y nos fortalezca. Sin embargo, la cita en Getsemaní va a representar muchas veces en el que de momento aquellos que están más cerca te van a traicionar. Pero ¿sabes qué? Permíteme recordar algo. Juan capítulo 13, cuando Jesús se sentó a la celebración de la Pascua, dice, ¿verdad?, que él se quitó su túnica, se amarró la toalla, cogió el lebrillo y dijo, hoy toca lavado de pies, y yo lavo los pies de mis discípulos hoy. Gloria a Dios. Inclusive lavó los pies de Judas, porque Judas no podía negar a Jesús como él quisiera, sino de acuerdo a lo que estaba escrito. ¡Aleluya! Gloria a Dios. A veces nosotros estamos pretendiendo que estamos haciendo las cosas de acuerdo a nosotros. Lo que yo recuerdo, Efesios capítulo 2 y verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. ¿Te escuchó? Aquí nada sucede al azar. ¿Alguien puede entender que Dios lo ama? Amén. Ok, déjenme cambiar la pregunta. ¿Alguien aquí ama a Dios? Amén. Señor, tú los escuchaste, ¿eh? Dijeron que amén, que te aman. Ok, permítame recordarle el texto ahora. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito han sido llamados, ¿verdad? A los que conforme al propósito han sido llamados para que vengamos a ser conforme a la imagen de su Hijo, al cual Dios constituyó para que fuese el primogénito entre muchos hermanos. Perdónenme, el texto dice a los que conforme, o sea, los que toman la forma ¿de qué? Del propósito, para que sean como la imagen. ¿Qué dije ahora? La imagen. Déjenme que me detengo. La palabra imagen es la misma que vemos en Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, ¿verdad? Selel, decimos en hebreo, icono o icono, decimos en griego. Está diciendo, Dios está esperando que tú y yo seamos ese icono. Y se entiende por la computación, por este lenguaje binario, que no es más que una representación gráfica por la que se entra a un programa. Dios está diciendo, cuando tienes una cita en Getsemaní, vas a hacer la representación gráfica de un propósito que yo tengo establecido, y voy a usar a los Judas para encaminarte a cumplirlo. Óigame, esto es tremendo. Entonces se está diciendo que hay algo especial. Amigo, ¿qué vienes a hacer? Vengo a besarte, Señor. Y le pregunto yo, ¿a quién se besa? ¿A quién se besa? La bienvenida no se le da justamente con el beso a los que llegaban, o no es justamente parte de la práctica cristiana que nos saludemos con ósculos santos, o sea, ese beso a los amigos. Permítanme quizás recordar lo que de pronto diría Juan Bosch en su libro Judas Iscariotes, el calumniado, donde él dice que Judas lo que quería provocar a Jesús. Realmente, si tú eres el Mesías, pues bueno, dame provocar el que tú hagas algo, que nos libertes, porque él era un celote Iscariote, uno de los partidos, de los ¿cómo llamamos? De los sindicatos de entonces. Tenía un celote también de los discípulos, Judas el celote, Judas el Iscariotes. Entonces vamos a ver si por lo menos provocándolo, porque ya que no lo hace, vamos a ver si de pronto reacciona. Por eso dice, capítulo 27 de Lucas, que Judas dice, mira, yo he entregado sangre inocente, y entregó las monedas, no la recibieron y la tiró entonces, y sintiendo remordimiento se ahorcó, dice Hechos capítulo 1, bueno, Lucas 27 también lo narra así. O sea, anotar, ¿dónde quiero apuntar con esto? El texto sagrado está diciendo en orden específico lo que se supone va a suceder
cuando tú entras a tu Getsemaní, van a llegar esas personas que son tus amigos, van a llegar tus propios parientes, van a llegar aquellos que están bien cerca tuyo, aquellos a los que una vez le diste la mano. Pero yo quiero notificarte algo: no lo señalemos. No lo señalemos. Son instrumentos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo. Aunque nos cueste, son instrumentos de Dios. Y usted verá por qué. Dice entonces: prendieron a Jesús, le echaron mano, y lo siguiente que hicieron fue que con palos y espadas, allí en este nivel de reyerta que se daba, Pedro como que reaccionó en sí, sacó la espada y cortó la oreja del soldado. A veces los que están cerca tuyo también van a reaccionar, porque no todos los que están cerca traicionan, algunos te defienden. Cuando tú estás en tu Getsemaní, aparecen algunos con la disponibilidad de quererte ayudar. Hay un solo detalle con esto: todos queremos, ¿verdad?, el que vengan todos a ayudarnos. Es legítimo en ellos. Ahora, nosotros que estamos en Getsemaní es para entender el propósito. Voy con esto otra vez, quiero recurrir con ello. Cuando estamos en Getsemaní y hemos orado, hemos quebrantado, hemos padecido, allí entendemos el propósito. Usted observa que Jesús le dice a Pedro: no, así no se hace, Pedro. Y él mismo fue que lo mandó a comprar espadas. Pedro: no, así no se hace, Pedro. Y le coloca la oreja una vez más para atrás al soldado. Óigame, con todo y este milagro de ponerle la oreja en el lugar, sin cirugía, sin sutura, sin nada, inmediatamente sano, todavía con todo eso lo llevan preso, porque bendito, si te acaba de hacer el milagro, por lo menos reflexionan. En medio de todo lo que aquí apuntas, la pregunta de todo esto es: ¿qué haces en tu Getsemaní? ¿Qué posición tomas o ocupas cuando estás en tu Getsemaní? En ese momento de soledad, en ese momento de vulnerabilidad, en ese momento de soledad emocional, ¿qué haces en Getsemaní? En ese momento donde no hay nadie cerca, ¿qué haces en Getsemaní? En ese momento donde de repente los propósitos de Dios se van a cumplir, ¿qué haces en Getsemaní? Cuando llegan los que traicionan, ¿qué haces en Getsemaní? Cuando sientes que tus fuerzas están acabando, ¿qué haces en Getsemaní? Permítanme entonces hacer contexto con todo esto y de pronto hacer una simplificación de todo lo suscitado posterior a esto. Toman a Jesús, le golpean. El mismo que tenía la hematirosis, el mismo que tenía un dolor de cabeza casi que lo llevaba a la inconsciencia, el mismo que tenía un nivel tan fuerte que podía llegar hasta la pérdida de la conciencia tan solo por el efecto del sudor mezclado con la sangre, el efecto de la depresión combinada con la ansiedad, todo esto potenciado podía llevarlo hasta allí. Puñetazos le pegaban, 3 centímetros de espinales para hacer una corona que luego hincarían en su cabeza. Para ajustar las espinas le pegaban con varas, con los palos, para que se hundiesen las espinas en la cabeza del maestro. Luego de esto, entre puñetazos, empujones y patadas, lo llevan hasta el patio del Caifás. Allí lo llevan hasta este lugar para entonces justiciarlo allí. Cuando lo llevan hasta allí, Caifás, el sacerdote de Anás, también lo llevan, le juzgan, le dan los 40 azotes, o los 39 azotes, el menos uno se lo damos siempre usted y yo cuando accionamos opuestos a la voluntad del Padre. Por eso la Biblia dice 40 azotes menos uno. Tan solo los azotes eran suficientes para que una persona muriera por los azotes, porque los azotes eran hechos de cuero. A la punta o al final tenían metales que cuando el verdugo tiraba el látigo y alaba, extraía la piel, inclusive exponía los huesos, las costillas del que estaba siendo latigado en ese momento. Muchos morían en el látigo. Sin embargo, el maestro tenía que sufrir todo esto porque era justamente la paga del pecado que usted y yo merecíamos. No contento con esto, después que lo llevan a Pilato, y le voy a explicar aquí para que entendamos la acción de Pilato. Pilato dice, cuando juzga a Jesús, primero había tenido un sueño, le dice inclusive a su esposa: mira, ten cuidado porque ese es un hombre justo. Pilato entonces le dice a los escribas fariseos, al Sanedrín, ¿verdad?, del tribunal judío: yo no encuentro nada digno de muerte en este hombre, así que júzguenlo ustedes.
Ah, pues tú estás negando al César. Le dijeron ellos, pues yo se los entrego y lavo mis manos. Permítanme notificarles esto, para que lo entiendas. Permítanme ir al texto hebreo, Levíticos capítulo 1. Cuando alguien iba como penitente a purgar sus pecados, llevaba 2 corderos. Un cordero que era sacrificado se lo entregaban a los levitas, para que los levitas lo degollaran, lo pelaran, le dieran la sangre al sumo sacerdote, que llevaba hasta el lugar santísimo y colocaba sobre la tapa al propiciatorio. Lo que hacían los levitas después de matar el animal era que se lavaban las manos 70 veces. ¿Qué hizo Herodes? Se lavó las manos. Está diciendo, aquí se entregó un cordero, yo me voy a lavar las manos. Yo me voy a purificar, en otras palabras, porque es lo que significa el acto de lavarse las manos. Yo me voy a purificar en inocencia, porque yo acabo de entregar a un hombre y ellos decidieron que lo van a sacrificar. Porque Cristo era el Cordero de Dios, dijo Juan, capítulo 2 del libro, Juan Bautista, capítulo 3 del libro de Juan. Y hay el Cordero de Dios que quita, ok, pues como es un cordero, me lavo las manos, déjenme purificarme, culpables son ustedes. A paso seguido, señores, de estos latigazos que le daban, un madero de 100 libras, arrastradas a 1 kilómetro que quedaba el monte de la Calavera o Gólgota. Y en este trayecto de callejuelas, escalinatas, este hombre con la hermatidrosis, con la debilidad, con los latigazos que había recibido, con los puñetazos en los ojos amoratados y todo lo que pueda haber, no lo romántico, lo que más se acerca es la de Mel Gibson. Pero fue parte de lo que el maestro experimentó y sufrió por nuestros pecados. Pero quiero, ¿verdad?, que consideremos más en este largo trayecto. Como siempre aparecerán personas que se identifican con tu causa. Aparece un discípulo secreto llamado José de Arimatea, el que le acompaña, le ayuda con el madero. Pero hay un detalle, puede correr un trayecto, pero recuerda, el proceso es de Jesús. ¿Alguien escuchó lo que estoy diciendo? Amén. Es tu proceso. Que alguien aparezca y te diga, varón, yo voy a orar por ti, sierva, yo voy a orar por usted. Recuerda, el proceso es suyo. Amén. A quien Dios va a trascender es a usted, porque el que está en la agenda de Dios es usted, porque la familia con la que Dios está trabajando en este momento es con la suya. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Pastor, pero que no es fácil. ¿Y quién te dijo que va a ser sencillo? Amén. Lo que yo recuerdo es que cuando Él dice que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, no significa que no van a pasar procesos. Amén. Pues lo llevan hasta allí, hasta el monte del Gólgota Calavera. Allí justamente cuando llegan, dice, verdad, que los soldados empiezan a quitarle las ropas, cuando ya las llevaban allí, y dice que le clavan los pies y las manos en el madero, y luego entonces le alzan. Imagina usted las más de 200 libras que el maestro tenía. Yo dije, más de 200 libras, ok. Ya le dije que no el flacucho que vemos en películas. Si era carpintero y no había sierra eléctrica, ¿cómo cortaba la madera? No habían sierras, era con hacha. No habían carros propulsados por motor. ¿Cómo montaba la madera en el carro? La acción y el ejercicio del trabajo desarrollan los músculos. El tipo tenía el cuerpo atlético. Y él se define a sí mismo como comelón. Mateo capítulo 19, verso 11. O sea, estamos hablando de que tenía una buena complexión física el maestro. Entonces, cuando consideramos todo esto, que ya levantan el madero y ya está hastiado, levantado, firme el madero, tiene que soportar esas cantidades de libras sobre los clavos. Y por eso decía ahorita, si él no descendió, no fue porque los clavos lo sujetaban al madero, fue porque simple y llanamente nos amó tanto que entregó su vida hasta la última gota para nuestra salvación. Amén. Pero permítanme ver un poco más en orden científico la muerte del maestro. Recuerden que fue coronado, ¿verdad?, con espinas en Getsemaní.
Note que después fue latigado y la punta del látigo tenía metal. Ahora los clavos suficientemente oxidados. La condición geográfica hablaba de la oxidación. La condición desértica hablaba de la oxidación de los clavos. Entonces cuando es hasteado allí, para Jesús no podía ni siquiera respirar, porque respirar le dolía. Tenía básicamente solamente que prácticamente entrar un poquito de oxígeno y transpirar para que el mismo dióxido de carbono pudiera producir algún tipo de alivio y no fuera tan cruento, doloroso lo que allí sufrió. Sin embargo, cuando nosotros miramos el hecho, y dice el texto sagrado que a las 3 de la tarde, cuando el maestro está allí, la palabra que él pronunció, si se pronunció, me encanta concebir justamente las últimas dos. Esta, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bueno es justificar al que hace las cosas sin conciencia. Qué bueno justificar a la gente y mejor a sindicarlo y escribir, no saben lo que están haciendo. Porque la verdad es que cuando Dios es el que está cumpliendo su voluntad en nuestras vidas, a veces tenemos cierta inclinación y debilidad. Hermanos queridos, sin embargo vemos al maestro pendiente del madero. Y la penúltima palabra que dice Jesús es: consumado es. Ok. Consumado es. Con razón la gente decía que estaba loco. Que la gente decía no, con los golpes parece, no, está mal de la cabeza. Porque todos recuerdan que cuando se hacía una competición de los gladiadores, el Coliseo romano, o cuando iba alguien a una justa de gladiadores, solo gritaba: consumado es el que derribaba al contendor, lo tenía en el piso y con el pie en el cuello solo esperaba y miraba hacia las gradas, a la dirección donde estaba el faraón, esperaba que el faraón dijera: déjalo con vida o mátalo. Y cuando se grita consumado es porque la señal es mátalo. Y Jesús descendió la espada y mató. Y usted dirá: pero si el que estaba en el madero era él. La palabra teteletais, que es la misma, consumado es la que gritaban los vencedores en la arena. Y Jesús está diciendo: el que está aquí no es el que está muriendo. Ay, alguien me está siguiendo. El que está aquí no es el que está muriendo, porque la muerte ya se experimentó en Getsemaní. ¿Alguien puede gritar amén a esto? En Getsemaní ya se murió, porque él dijo: es tu voluntad que se haga y no la mía. Si hubiese hecho la de él en el madero, él no podía gritar teteletais, no podía gritar consumado es. Como él asumió la voluntad del Padre, él dijo: consumado es. O sea, yo estoy venciendo ahora. Amén. Yo estoy venciendo en este momento. Este proceso por el que estoy pasando a mí no me está derrotando. Esta situación por la que Dios está permitiendo que yo pase, lo que va a hacer es que yo pueda justamente declarar mi victoria. Y el teteletais o el consumado es quien venció, he sido yo. Y para sellar esto, la siguiente y última palabra es: Padre, encomiendo mi espíritu. O permítame, hay una palabra que él dice, ¿verdad? Padre mío, Elí lama sabachthani. La traducción ha dicho: ¿por qué me has desamparado? Cuando voy al idioma hebreo no es esa la traducción. El texto hebreo dice: para esto fue que yo vine. ¡Aleluya! Yo no vine a inventar. Yo no estoy andando por esta vida sin saber por lo que estoy atravesando. No, yo no sé. Yo sé por lo que me estoy pasando. El Padre me preparó para esto. ¿Sabe cuándo yo lo descubrí? Cuando me fui al Getsemaní. ¡Gloria a Dios! Dice el texto sagrado que él se levantaba cada mañana y se iba a lugares desiertos, allí oraba. Y en un texto dice: el Hijo del Hombre va conforme a lo que está escrito de él. O sea, oh, gloria a Dios. A mí nada me sorprende de lo que me pase. Yo estoy consciente por lo que estoy atravesando. A mí nadie me va a sorprender. Solo alguien lo va a comprender, se va a ceñir a él cuando entra justo a su cita en Getsemaní. Porque cuando tú y yo venimos a Getsemaní, encontramos que el Padre está allí para decirnos: tengo revelación que darte de lo que vas a vivir en el curso. Gloria a Dios. Así que no importa lo que pase, vamos a estar tranquilos y calmados. Dios tiene el control. Amén. Pero lo siguiente que sucede es que Él entrega el Espíritu. Permítame recordar Eclesiastés 8:8. No hay un hombre que en el día de la muerte pueda retener el
espíritu. Ni el fuerte librará, ni la riqueza librará, ni la maldad librará al malvado, porque en esta guerra no hay armas que valgan. Aleluya. Pero Jesús de mutus propia, porque Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la quito, yo la pongo y me la vuelvo a tomar para atrás. Alabado Dios. Ahora, la parte científica de la muerte del Maestro. Porque cuando Él murió, bien que el cielo se oscureció por 3 horas. Cuando Jesús murió hubo un terremoto tan tremendo que muertos resucitaron. Aleluya. Con su muerte, muchos muertos vinieron a la vida. Cuando Él murió, fue algo tan tremendo y todos tuvieron que decir, y con verdad, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Perdón, yo quiero que usted entienda. Permítame, no quítenle el nombre de Jesús. Ponga el nombre suyo en el proceso. Verdaderamente esa mujer evangélica. Verdaderamente ese siervo es evangélico. Esa persona dice lo que es porque vive lo que es. Porque mira, en medio de ese proceso, en otro tiempo yo lo conozco, yo conozco a esa mujer. Tú sabes la palabra evangélica, bueno, por lo menos palabras que se han dicho. Aleluya. Hubiese dicho otra cosa, no, pero mire, guardó silencio, se mantuvo en calma. Es que cuando tú fuiste a tu cita en Getsemaní entendiste lo que venía. Amados del Eterno, y escúchenme más acá. La hematidosis, condensación o coagulación de la sangre, la corona de espina, ¿verdad? Los 3 centímetros entretejidos e hincados allí, los puñetazos, los azotes, los clavos, generó justamente lo que es un tétanos. Condensó la sangre, coaguló la sangre, resultado diagnóstico de la muerte de Cristo forense, reventó el corazón y el cerebro al mismo tiempo. Fue nada más por eso que murió. Para muestra científica, cuando el soldado, para comprobar que estaba muerto, porque ya llegaba a las 6 de la tarde, había que descenderlo porque los cuerpos no podían quedar allí, porque al día siguiente ya era día de reposo, o sea, a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo, había que bajarlo rápido. El soldado traspasa el costado, ¿y qué brotó? Agua y sangre. Pero si observa que si brotó agua y sangre, es porque justamente ya la hemoglobina se había separado del plasma. El diagnóstico de la muerte del Maestro fue una combinación del tétanos, de un paro cardíaco, reventó el corazón y el cerebro al mismo tiempo. La pena capital más maldita que puede experimentar un ser humano. Se escucha peyorativa la expresión, pero búsquele otra más bonita, esa es la que suena. Por sus pecados y los míos. Y así hay tanta gente que son tan ingratas a lo que Jesús ha hecho por ellos. Así hay personas que dicen, yo no puedo servir a Dios porque yo estoy muy joven, yo no he completado mis propósitos de vida, yo tengo tantos proyectos, tantas cosas por hacer, y por esa causa yo no puedo todavía entregarle mi vida al Señor. La pregunta del $1.000.000 es, ¿quién merecía sufrirlo? ¿Él o nosotros? Getsemaní causará que a quienes te acompañan. En Getsemaní debemos orar y meditar e interceder para no caer en la tentación o prueba de abandonar el propósito. En Getsemaní necesitamos interpretar que es el lugar donde debemos renunciar y someternos completamente a la absoluta voluntad del Padre. Una cita en Getsemaní tiene que prepararnos necesariamente para recibir la revelación de los Judas, pero también del cumplimiento del propósito del Padre para nuestras vidas. Getsemaní nos prepara justamente para los procesos del sufrimiento, porque solo cuando hemos tenido cita en Getsemaní aceptamos los procesos de sufrimiento con gallardía, con corazón y con fortaleza. Cuando entendemos y aceptamos la cita en Getsemaní, estamos tan preparados que sabremos que si los Judas no llegan, no nos traicionan. Si los Judas no nos traicionan, no nos cautivan o nos toman presos. Si no nos toman presos, no nos golpean. Si no nos golpean, entonces no nos crucifican. Si no nos crucifican, no nos matan. Si no nos matan, pues no nos morimos. Si no nos morimos, no nos sepultan. Pero si no nos sepultan, no resucitaremos. Pero si no resucitamos, no podremos ascender al cielo para decirle al Padre, Padre, he cumplido tu voluntad en la tierra. ¿Alguien puede gritarle amén a eso? Oh, no, pero perdóname un momento más, porque ya lo que debemos de estar claros y estar conscientes en medio de todo este hermoso proceso
proceso. Porque en la medida que nosotros podemos entender, alguien que está obrando de esta manera, lo que está trabajando es a nuestro favor. Repito una vez más, no fue el diablo, no fueron los soldados romanos, no fue la corte hebrea llamada Sanedrín, no fue Judas el instrumento, tal vez fue el medio que Dios usó para poder completar su voluntad, para restaurar la humanidad en la que nosotros todos hemos sido alcanzados por ese sacrificio. Permito decirte que una cita en Getsemaní será justamente el momento de preparación para que puedas ver la voluntad de Dios cumplirse en los tuyos, para que puedas ver la voluntad de Dios cumplirse en tu familia, para que puedas verla cumplida en tu salud. Pero necesitas entender que en Getsemaní hay una revelación de la voluntad y los propósitos del Padre que te arrancarán la alabanza, porque de pronto dijiste: valió la pena entonces el sacrificio, pero no descalificarme, mejor aún fue el resultado. Gloria a Dios. ¿Cuántos están perdiendo el propósito? ¿Cuántos no lo entienden? ¿Cuántos descalifican al que Dios pueda levantarlo y exaltarles en algún momento? Hermanos queridos, en forma conclusiva, hoy que la gente celebra la resurrección de Cristo, yo creo que lo que hay que celebrar hoy es la resurrección de aquel que entendió su cita en el Getsemaní y hoy puede decir: hoy resucita mi familia que estaba metida en un proceso. ¿Alguien puede gritar amén? Hoy resucita ese matrimonio que estaba golpeado por situaciones. Hoy resucitan esos hijos que estaban descarriados, vuelven al propósito. Hoy resucita una comunidad que está perdida en drogas y en todas las prácticas dañinas, en la violencia. Hoy resucita para el amor del uno para con el otro. Hoy necesitamos levantarnos en esta situación. Y me encanta que cuando Pablo dice en primera carta a los Corintios capítulo 15, óyeme, que dice, ¿verdad? ¿O dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcra tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. La expresión en el texto griego es como cuando alguien tiene una flema que se le pega por la gripa en la garganta, carraspea, escupe. Eso es justamente sorbido, escupida es la muerte. Porque se te pegó la muerte, se te pegó el desánimo, el desaliento, se te pegó la desesperanza en esa crisis matrimonial, familiar, económica, en tu salud se te pegó. Pero alguien tendrá que decir: sorbida, 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 sorbida es la muerte. Pero hoy toca declarar victoria. Una cita en Getsemaní nos va a preparar para poder hacer esta declaración. Una cita en Getsemaní nos va a preparar para poder levantarnos cada mañana con la frente erguida y decir: esta es la voluntad de Dios para nuestra vida y familia. Gloria a Dios. Una cita en Getsemaní. Hay una hora, ya el lugar está escogido. Hay un propósito divinamente establecido desde la eternidad. La pregunta es: ¿quién la tiene en agenda? ¿Quién puso la cita en agenda? Porque si una cita es aceptar la asignación de encontrarnos con alguien en un lugar y en una hora específica para vernos, para hablarnos y para compartir. Ya Dios preparó el lugar. Él tiene todo el tiempo. Ahora, ¿quién lo pone en su agenda para venir a una cita con el Señor? Si esas personas, usted póngase de pie. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por su misericordia.